Pues estoy contento de estar aquí, de verles, de ver de nuevo a algunos que ya conocía, ¿verdad? Y conocer a otros que no había visto, ¿verdad? Pero me da gusto de verles y de tener la oportunidad de compartir un poco de lo que el Señor nos da con ustedes. Reciban saludos de mi familia, de Claudia. Algunos de ustedes ya la conozcan, no es a mi familia, a Cintia, a Isaí. Y ahora resulta que tenemos una bebé nueva. Areli se llama, Areli, tiene un mes apenas de nacido. Le puedes apagar ahora sí a este. Y bueno, ya mero llenamos una banca ahí en la iglesia de orilla a orilla, ¿verdad? Ya estamos llenando la iglesia. Bueno, no estamos cumpliendo simple y sencillamente con lo que dice la palabra de multiplicarse y llenar la tierra, pues nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces estamos contentos, bendecidos. Reciban muchos saludos de mi esposa. Ahorita acabo de hablar con ella y pues estamos contentos con lo que el Señor hace en nuestra vida, amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Omar Hernández y pues ya tenemos unos añitos en el Señor y sirviéndole también, y tenemos la oportunidad en estos momentos de andar por acá, acá en estas áreas. Algunos se espantaron, ¿verdad? Dijeron, hermano, como que no, se espantaron cuando me vieron, ¿verdad? Y dije yo, ¿cómo le van a hacer cuando venga Cristo, verdad? Sí, conmigo se espantan, ¿verdad? Pero gloria al Señor, hermanos, reciban bendiciones. Yo voy a ir directo a lo que vine. A mí casi me gusta más ir a la palabra del Señor, pero me da realmente mucho gusto de verlos. Hermana, ¿ya no hay cheesecake? Sí sabían que la hermana, bueno, no les voy a decir porque después le van a pedir, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Salmo 139, yo quiero hablarles acerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que vamos a estar viendo. Y el Salmo 139, versículo 7, en adelante dice el Señor a través del salmista, el rey David, y él exclamaba y decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Oh, por cierto, me dijeron que aquí les tenía que decir que no les dijera que abrieran su Biblia, abran su iPad, ¿o qué es? ¿El celular o qué? Abran sí, pues es que yo ando bien atrasado, hermano, en realidad en esas cosas. Traigo un teléfono de los más corrientes que pueda haber, pero me sirve todavía para comunicar. Entonces, corrección, abra su iPad o su computadora, lo que traiga, en el Salmo 139, versículo 7. Ya estamos en el 8. Dice: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, la presencia de Dios, David estaba consciente del conocimiento de la realidad de la presencia de Dios. El ser humano, cada uno de nosotros fuimos formados, creados con la habilidad de relacionarnos. Por eso es que inclusive la primera vez que declara y que Dios mismo dice, después de haber creado los cielos y la tierra y haberle puesto orden a todas las cosas que ahora vemos, la primera vez que Dios dijo que algo no era bueno fue cuando dijo que el hombre no era bueno que estuviera solo.
si es que le hizo una ayuda idónea. Y por eso es que usted y yo vemos que las personas, cuando van avanzando en su edad, que nacen los niños y van creciendo, y llega una etapa en la vida de cada persona que comienzan a sentir la necesidad de alguien que complemente su vida, ¿verdad? Ya no es suficiente el amor de los padres, ya no es suficiente el cariño de sus hermanos, ya no es suficiente el compañerismo de sus amigos, de los primos o de los sobrinos, ya no es suficiente, sino que ahora la persona se está preparando para experimentar una relación que lleva a otro nivel, una pareja, ¿verdad? Y por eso la gente busca casarse, porque es un amor, una relación que no lo llena, un vacío que no lo llena las otras personas. Ahora, el ser humano también está creado de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si nosotros como seres humanos únicamente nos enfocamos en suplir o atender las necesidades de nuestro cuerpo, de este cuerpo físico, siempre va a quedar un vacío en nuestro corazón, porque también existen necesidades espirituales, necesidades del alma. Entonces lo mismo sucede en la cuestión espiritual. Así como sucede en nosotros como personas que llega un momento en que necesitamos de una pareja, en que nos comenzamos a sentir solos y comenzamos a buscar con quién compartir el resto de nuestros días. Asimismo, cada uno de nosotros necesitamos ese complemento, eso que va a llenar nuestra vida espiritual. Cuando Dios creó al ser humano, al hombre, Adán y Eva, dice la palabra del Señor que los puso en el huerto del Edén. Y Edén significa delicia, placer, deleite. Quiere decir que en ese lugar, esta pareja, estos primeros seres vivientes o estos primeros seres humanos disfrutaban de una comunión perfecta. Todas sus necesidades estaban suplidas ahí en ese lugar, en el huerto del Edén. Pero como todos sabemos la historia, sabemos que ellos pecaron, ellos violaron la ley de Dios y ofendieron a Dios, su santidad. Y Dios dice en Génesis capítulo 3, verso 24, echó pues fuera al hombre, o sea, Dios echó fuera al hombre y puso al oriente de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En otras palabras, fueron expulsados. Entonces, de ahí en adelante comenzaron a experimentar el fracaso, comenzaron a experimentar el dolor, comenzaron a experimentar las enfermedades. La tierra comenzó a contaminarse, el aire, la comida, todo. Y obviamente ellos experimentaron también la muerte. De ahí en adelante comenzó la tragedia de la triste historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque fueron expulsados. Qué terrible es ser rechazado, ¿no es cierto? ¿Alguien de ustedes ha sido rechazado alguna vez? Cuando la mujer es rechazada por su marido, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿A ustedes nunca los expulsaron de la escuela? ¿Nunca? Cuando estaban, los que están, nunca los... El hermano, buen ejemplo el hermano. Pues se siente feo, ¿no? ¿O alguien lo han corrido de algún trabajo? ¿O de su casa? Que sus padres le hayan dicho, ya te hiciste aleluya, vete de aquí, ya tú no eres más de esta casa. Se siente feo experimentar el rechazo. Ahora, si se siente feo experimentar el rechazo de nuestros semejantes o de nuestros parientes, ¿cómo se irá a sentir la gente cuando experimente el rechazo de Dios?
Otro caso que vemos más adelantito ahí en Génesis capítulo 4, verso 14, es el caso de Caín. Cuando a Caín Dios le declaró la maldición por haber matado a su hermano, le dijo estas palabras, le dijo Caín, una vez que escuchó la maldición que Dios le había dado o la consecuencia por su pecado, dijo Caín: he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante, o sea, seré vagabundo. Y luego dice: y extranjero en la tierra. Esa es la condición en la que muchas personas que han fallado, que han pecado y que han ofendido a Dios y que Dios les ha rechazado, viven en una condición como la de Caín. Porque viven errantes. ¿No ha visto usted personas que a donde quiera que van no encuentran la paz? No encuentran su lugar, andan errantes como vagabundos, de trabajo en trabajo, de marido en marido, de esposo o esposa. Bueno, pues de los dos, ¿verdad? De lugar en lugar. ¿Por qué? Porque no encuentran su lugar. Era lo que le pasaba a la mujer samaritana. Ella pensaba que a lo mejor cuando encontrara su príncipe azul y su marido perfecto, entonces iba a ser feliz, pero no la encontraba. Ya llevaba como 5 y con el que vivía no era su marido. Entonces lo mismo sucede con la persona que vive aún arrastrando esa maldición. Dice la Biblia que no hay paz para el impío. Errantes, vagabundos, sin paz. Yo tuve un amigo allá en México que él desde muy joven comenzó a venir acá a los Estados Unidos, y cuando llegaba de acá de Estados Unidos, pues regularmente llegaba con mucho dinero y llegaba en su camioneta nueva, no nueva, pero diferente, ¿verdad? Y nomás 2 días le duraba el gusto. 2 días andaba bien contento ahí y ya después andaba, pero con una ansiedad, con un aburrimiento. Tenía que andar o bien marihuano o bien borracho para poderla pasar. Y también me tocó verlo acá cuando se venía para acá, para Estados Unidos. Después de que yo me vine, lo miraba acá, y también los primeros 2 días que llegaba de México aquí, eran los 2 días que se la pasaba feliz. Después de ahí se vivía una ansiedad, una inseguridad. ¿Por qué? Porque viene arrastrando a la persona la falta de la presencia de Dios en su vida. Entonces, el ser humano desde ese entonces ha vivido en esa condición, en una condición de muerte, y esto no solamente se limita a esta vida, sino que trasciende a la eternidad. Mire cómo dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, refiriéndose a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen el evangelio. Pablo, el apóstol, mire cómo es lo que declara acerca de estas personas. Dice que estas personas sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos, o sea, separados, apartados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Se imagina una eternidad de los siglos, por los siglos, y millones y trillones de años, por la eternidad sin fin, separado, excluido de Dios, y para acabarla, atormentados? Entonces es horrible vivir en esta condición. ¿Cómo entonces recuperamos esa presencia de Dios que hemos perdido por causa de nuestro pecado? ¿Hay alguien aquí que haya pecado? Bueno, a ver, al revés. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? Tampoco, ni una ni otra, pues.
¿Cómo recuperamos esa presencia de Dios que hemos perdido? En primer lugar, la recuperamos creyendo. San Juan capítulo 5, verso 24, el Señor Jesucristo dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, que aun cuando una persona esté viviendo en una condición de muerte, si cree en Cristo. ¿Pero qué es creer? Es cuando el predicador o en la iglesia le haga una invitación y le diga: ¿quién quiere recibir a Cristo? Levante su mano el que quiere recibir a Cristo, y levanta su mano y la baja. ¿Eso es creer? No. O que le diga: a ver, repita conmigo esta oración: Padre Santo que está en los, y lo mismo otra vez, ¿eh? Ya está repitiendo. ¿Eso es creer? No. Parece muy fácil. ¿Creer es venir a la iglesia? No. Es obedecer. Es oír. Por eso dice: el que oye mi palabra. Desafortunadamente hay muchas personas que oyen la palabra y por un lado les entra y por el otro les sale, pero nunca les hace un efecto en el corazón. ¿Cuántos sermones usted ha escuchado, los que tienen un poquito más de tiempo? ¿Cuántas veces usted ha asistido a una iglesia o ha escuchado una predicación en internet o qué sé yo? ¿Y cuánto se le ha quedado? ¿O cuánto de eso practica? Eso es creer, cuando obedecemos a Dios. Acuérdese cómo decía el versículo anterior que leímos, que los que no conocieron a Dios y no obedecen el evangelio. Hay mucha gente que viene a la iglesia, que asiste a las congregaciones, y mucha gente que se sabe versículos de memoria y aún hasta predican o enseñan, pero en aquel día dice la palabra que el Señor les va a decir: apártense de mí porque no los conozco. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Que conozcamos de Dios o que Dios nos conozca a nosotros? Cuando nosotros depositamos nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, entonces obtenemos este regalo de vida. Y cuando continuamos viviendo, o sea, que creer no significa un evento del pasado, ¿verdad? Hace 15 años atrás yo acepté a Cristo, ¿sí? Y si yo no sigo creyendo en este día, después de 15 años, entonces algo está mal. Tiene que ser continuo. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que permanecer. Amén. Entonces, dice que estas personas que creen, que oyen la palabra y que creen en Cristo, tienen vida eterna y no vendrán a condenación. Esa es una de las formas en cómo podemos recuperar esa presencia de Dios que hemos perdido. Número 2 es arrepintiéndonos, así de sencillo. Hechos capítulo 3 verso 19 dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué tiempos de refrigerio? Porque el pecado fatiga, hermano. El pecado cansa. Entonces tenemos que arrepentirnos, pero usted dirá: bueno, hermano, es que ya somos cristianos, hermanitos, lavados, persinados y todo eso, ¿no? Ya tenemos mucho tiempo. Bueno, qué curioso que en la Biblia, en Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, cuando Dios está enviando el mensaje a las 7 iglesias, curiosamente a 5 de 7 les dice: arrepiéntanse. ¿Será que como cristianos también tenemos que arrepentirnos? A 5 de las 7 iglesias Dios les dice: arrepiéntanse. Y a todas les dice: conozco tus obras. ¿Sabes que Dios conoce lo que haces? Conoce exactamente lo que haces cuando piensas que nadie te ve. Conoce las movies que tienes.
Conoce las páginas que visitas en el internet. Conoce los pensamientos que te pasan. Conoce las lujurias que tienes. Todas tus impurezas, todos tus malos pensamientos, Dios los conoce. Y de esas cosas tenemos que arrepentirnos y convertirnos, cambiar de dirección. Y entonces, como resultado, dice que van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esta presencia maravillosa de la cual estoy hablando? Los beneficios es el descanso. Éxodo capítulo 33, verso 14 dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el descanso? Aquí Moisés estaba preocupado y le había dicho a Dios que era muy difícil la tarea que tenía que hacer de sacar de Egipto al pueblo de Israel y llevarlo por todo un desierto y introducirlo a la tierra prometida y pastorear a tanta gente. Él decía: no, esto es mucho para mí. Si tú no vas conmigo, yo no puedo. Pero Dios le dijo: mi presencia irá contigo. Y como resultado de que traemos la presencia de Dios en nosotros, dice: te daré descanso. ¿Se ha visto de repente o últimamente usted afligido, preocupado, afanado? ¿Sabe qué? La presencia de Dios ofrece descanso. ¿Cuántos de ustedes de veras no les pasa que a veces como que hay días que no sienten la presencia de Dios? A ver, levante la mano. A veces la verdad que no la sentimos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Dios no esté. A veces como que necesitamos volver a recordar esa palabra que dijo el Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días es todos los días, incluyendo el lunes cuando las gallinas no quieren poner, ¿verdad? Todos los días. Incluye el día de tu enfermedad, incluye el día que tienes que pagar la renta, incluye el día en que se te vienen todas esas cargas y todos esos problemas que a veces dices: ya no hay qué hacer. Cuando los discípulos iban, dice la palabra del Señor que de repente se levantó, iban ahí navegando y se levantó una gran tempestad, una gran tormenta. Y le comenzaron a gritar los discípulos al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo estaba dormido, tranquilo. Señor, levántate que perecemos. Dice la palabra del Señor que se levantó Jesucristo y comenzó a reprender los vientos. Y se hizo una grande bonanza. La presencia de Cristo es lo que hace la diferencia en tu vida. Cristo tiene el poder para calmar las tormentas que se levantan en contra de ti, pero que a veces permite también para que tú clames a Él. Porque a veces no clamamos a Dios cuando todo es felicidad, cuando todo es bonanza, cuando hay dinero en el banco, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos armonía en la casa, en el hogar, en el matrimonio. Cuando tenemos un buen sueldo, decimos: no, pues creo que hoy no necesito a Dios. Y a veces no le damos gracias. Entonces, por eso Dios permite a veces que se levante una que otra tempestad para que tú te acuerdes que tienes que aprender a depender de Él. Amén. Pero mire, Salmo 42, versículo 5, la Biblia de las Américas dice: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Una persona
o un corazón afanado, preocupado, atemorizado, inseguro, no puede tener paz. Pero es cuando aprendemos a declarar, a confiar en Dios que está con nosotros, que entonces recibimos la paz, el descanso. Amén. Otra de las cosas que produce esa presencia maravillosa es gozo. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nota entonces que experimentar la presencia de Dios en nuestra vida por fe nos lleva a un estado como al principio tenían Adán y Eva. ¿Qué dijimos que significaba Edén? Delicia, deleite, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí? Que hay en la presencia del Señor, hay gozo y hay ¿qué? Delicias a tu diestra. Pero obviamente para esto se requiere fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces, ¿qué es lo que sucede? Que las circunstancias a nuestro alrededor, quitamos nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe y la comenzamos a poner en las de aquí, de la tierra, en las cosas temporales, y comenzamos ¿qué? A afligirnos, a preocuparnos, y comenzamos a decir: me va a agarrar la policía, se va a acabar el trabajo, y con que si quiebra, y con que si no tengo para pagar los biles, y si mi esposa me deja por un viejillo mejor que yo. Y comenzamos a darle vueltas y se nos hace un montón de telarañas. Para eso que anduvo el hombre araña ahí echando telarañas ahí en la mente, y comenzamos a pensar equivocadamente, mal. Hay una cuestión muy interesante que acabo de descubrir, oiga, y se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, y dice ahí, en los primeros versículos, que Juan tuvo una revelación de lo que será más allá, en el cielo. Y dice que él miró un gran trono. Y en ese trono estaba uno ahí sentado, alguien sentado, y que el resplandor del que estaba sentado era semejante al jaspe y a la cornalina. O sea, brillante. Y curiosamente, si nosotros observamos en el Antiguo Testamento, parte de las vestiduras de los sumos sacerdotes en aquel entonces era que llevaban un pectoral. En ese pectoral era como un cuadro en el cual había 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Pues curiosamente, la primer piedra estaban en 4 hileras de 4. 4. Exacto, 3 hileras de 4. 4 y 4. A ver qué tal son buenos para las matemáticas. ¿Y 4? Entonces eran 3. Yo estoy mal. Bueno, la primer piedra era de cornalía. Y la última piedra era, ¿de qué creen? De jaspe. Lo que nos enseña ahí es que Dios es el primero y es el último. Es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Y resulta que ese pectoral, ese cuadro, lo tenían que llevar los sumos sacerdotes en el pecho sobre el corazón. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que Dios, el omnipotente, el que está sentado en su trono de gloria, quiere morar, vivir en tu corazón.
Así de sencillo y así de difícil. Quiere morar en tu corazón. ¿Cómo es posible que el Dios que creó todo el universo quiera morar en tu vida y en la mía? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre, dice el salmista, para que tengas de él memoria? Esa presencia alumbra, protege, libera. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, una nube no se apartaba de ellos durante el día, cubriéndoles del calor del sol. Y por la noche era una columna de fuego encendida. Quiere decir que cuando nosotros experimentamos esa presencia de Dios, no podemos estar fríos, porque su fuego nos enciende. Amén. Entonces, mire, desafortunadamente, aún habiendo recibido esa presencia de Dios, habiendo recuperado por gracia esa presencia maravillosa en nuestro corazón y habiendo experimentado el gozo, el descanso, la paz de nuestra alma, habiendo disfrutado de esas delicias, desafortunadamente esa presencia se puede contristar o se puede apagar. En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen el espíritu. Es como que si fuera una llama que está ardiendo y nosotros le echamos con nuestras actitudes un balde de agua y lo apagamos con nuestra indiferencia, con nuestro pecado. Y en Efesios 4:30, ahí sí ábralo, Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contriste cuando mire, cuando nosotros venimos a la iglesia, a veces no realizamos lo que implica el estar aquí en la casa de Dios. Porque como ya nos acostumbramos, ya como que tomamos a la ligera el acercarnos a Dios. Y venimos y nos ponemos a textear y como que ya decimos que traemos la Biblia en el teléfono. Y el ujier llama la atención y dice: no, estoy leyendo la Biblia. No, estás texteando. Yo he visto a gente en la iglesia ahí metidos en Facebook y el predicador haciéndose garras ahí. En Facebook viendo videos ahí o qué sé yo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no les interesa. Porque tienen en poco la presencia de Dios. ¿Me estoy explicando? Y dice la Biblia, oiga, que en ese trono, en ese trono donde está el Señor sentado, dice que hay 4 seres vivientes y una corte de 24 ancianos que se postran, oiga, delante de la presencia del Señor y no dejan de alabarle y no dejan de glorificarle. No dejan de decir santo, santo, santo. Por eso usted mire que pertenece acá a la música y todo eso. Tenemos que acercarnos a Dios con temor y temblor. No es tocar un instrumentito y ya, o cantar una cancioncita. Nos estamos acercando delante del trono de Dios, de la presencia de Dios. Y los serafines que están ahí, dice que con sus alas se tapan los rostros, oiga, para no ver el resplandor de la gloria de Dios. Y nosotros mascando chicle aquí en la iglesia. Porque simple y sencillamente no nos interesa. O no hemos captado la seriedad de este asunto. No hemos realizado de que Dios es santo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando se
se le manifestó en la zarza: quítate las sandalias, quítate los zapatos, porque el lugar que estás pisando es santo. Pero a nosotros ahora se nos hace fácil, ¿verdad? Entonces, ojalá que usted salga de aquí y si de repente no tiene esta presencia, yo le invito a que usted crea en el Señor Jesucristo. Bueno, es más, les puedo hacer una pregunta. Bueno, ¿quién me puede decir por qué vino Cristo a morir en la cruz? ¿Por qué vino? No tenga miedo. Si lo están filmando ahí, le borramos, hombre. ¿Por qué vino a Cristo a morir en la cruz? ¿Quién dijo yo? Que no es el pastor, porque a ver, nena. Para pagar por nuestros pecados, mire. Sí. No puedo creer que la niña les haya puesto el ejemplo a todos. Pues en parte sí, a pagar, ¿verdad? Bueno, y lo dijo muy correcto. Cristo vino como Dios es justo, vino a satisfacer la justicia de Dios. En otras palabras, en ese momento en que estaba siendo torturado, abofeteado, clavado, molido por nuestros pecados, todo el peso de la ira de Dios en ese momento estaba cayendo sobre la persona de Jesucristo. Todo el peso de la ira de Dios por causa de tu pecado y de mi pecado, Él siendo inocente, lo recibió en ese momento. Entonces es por eso que es el peor pecado y el que es imperdonable, cuando rechazamos lo que Él hizo por nosotros, muriendo en nuestro lugar. Cuando nosotros no recibimos ese regalo de vida, entonces nosotros estamos al descubierto y estamos a punto de que todo ese peso de la ira de Dios caiga ahora sí sobre nosotros. Y entonces sí, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí entonces sí es cuando se va a poner fea la cosa. Por eso en esta hora es el momento de que tú te arrepientas. Si andas jugando, si no te has afirmado, este es el momento de que tú te afirmes. Vamos a ponernos de pie. Si me ponen algo ahí de música calmadita, hermano. No más que no sea de Omar Hernández. Quedito. Ándele, hermano. Yo por eso voy a hacerle esta invitación. Si usted está aquí y de repente no tiene esa presencia del Señor, no se vaya de aquí sin ella. ¿Por qué? Porque lo que le viene es únicamente decepción, es fracaso, es depresión, es todo lo que el mundo está experimentando. Pero hoy puedes creer, hoy te puedes arrepentir, hoy te puedes convertir, hoy puedes arreglar tus cuentas con Dios. Pero si ya la tienes y la has descuidado, ya no está viva, no está latiendo. Y no, fíjate que no te estoy diciendo, no te estoy preguntando si es que estás activo en una responsabilidad aquí en la iglesia o no. Eso es otra cosa, eso es aparte. Porque la iglesia de Éfeso nos enseña que podemos estar haciendo todas las cosas correctas. Podemos tener discernimiento, podemos tener la más sana doctrina, podemos tener celo de Dios, pero hacer todas las cosas sin amor. Y eso es basura. Dios entonces desea que hoy te afirmes. O si tienes y estás experimentando todas estas beneficios de tener la presencia del Señor, estás experimentando gozo, la paz de tu alma, estás ardiendo por el Señor, estás sirviendo, gloria a Dios, dale gracias a Él. Entonces yo te invito, hay alguien aquí que está seguro que no está la presencia de Dios. El salmista al principio leímos, decía: ¿a dónde me iré?
¿A dónde huiré? ¿Dónde me podré escapar de ti, Señor? Entonces la presencia de Dios, una de dos: o te trae paz y te trae descanso y te trae refrigerio, o te juzga, dependiendo cuál sea tu condición. El altar está abierto. ¿Hay alguien que le quiera entregar su vida a Cristo en esta tarde? ¿Hay alguien que dice: yo estoy viviendo bajo esa misma condenación en la cual vivía Caín, como vagabundo, como extranjero? ¿Sabe? Usted y yo sabemos exactamente lo que significa ser extranjeros. ¿Cómo nos sentimos cuando a veces nos tratan o cuando no podemos, por causa de un papel, avanzar o desarrollar el potencial que tenemos? Cuando nos toman como un cero a la izquierda, nos sentimos mal porque somos extranjeros. Pues Dios quiere que te hagas ciudadano del reino de Dios hoy. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le quiere entregar su vida a Cristo? No puedo creer que nomás el hermano, que acá el varón este. ¿Hay alguien más? Vamos a cerrar todos los ojos. ¿Hay alguien más que le quiere entregar su vida al Señor? Que dice: yo necesito de esa presencia. ¿Alguien más? O probablemente estás aquí, ya eres creyente, pero has descuidado, has contristado con tus actitudes, con tu pecado. Ese pecado que tienes escondido ahí, que Dios lo conoce. Este es el momento en que vengas a ponerte a cuentas con Dios. Ven, pásale aquí a este altar y vamos a adorar al Señor y vamos a decirle: Señor, gracias porque me da la oportunidad de ponerme a cuentas contigo. Me da la oportunidad, Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Todos están bien? Deberíamos estar rebosando de júbilo. Entonces, ¿vas a seguir indiferente? ¿Vas a seguir apagando lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Vas a seguir luchando con Dios? ¿Sabes? No se puede ganar, no se le puede ganar a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Tú ya estás seguro? ¿Tú ya estás seguro? ¿Tú, el de rayado? ¿Tú estás seguro ya de la presencia de Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Y tú, el de que está atrás? ¿Estás seguro de que Dios está? Si viene Dios y te sorprende, te vas con el Señor. Amén. Ve. Entonces, ¿por qué? Si mire, aquí no estamos para señalarte con el dedo. No estamos aquí para juzgarte. Estamos para apoyarte, para decirte que Dios es un Dios de segundas oportunidades, para decirte que en Dios hay esperanza todavía, que Dios quiere restaurar tu vida, quiere darle valor, sentido a tu vida. No venimos aquí a aparentar o a hacerte pensar que somos mejores que tú. No, todos estamos en el mismo barco y todos tenemos, algunos unas luchas, otros otras, pero todos estamos en una batalla. Pero Dios te quiere dar la victoria. Dios te quiere dar la victoria. Amén. Hay gente que aquí se encarga de orar. Vamos a los líderes, por favor, si pueden pasar a orar por cada persona que está aquí.